Opa. ¿Están viendo la presentación, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿les parece si comenzamos? Yo no la voy a grabar a la clase de hoy, porque bueno, esta modalidad durante este año, lo mismo si la quieren consultar, está dentro de las clases grabadas, yo les pasé, que les pasé en el link ese donde tienen la de años anteriores. Así que si algún compañero de ustedes no la puede ver a la clase, puede recurrir a la clase que está grabada de años anteriores. Básicamente lo mismo, podemos llegar a comentar alguna otra cuestión, alguna anécdota o algo, no será demasiado importante, y cualquier duda que les quede de lo que hoy vamos a charlar. Obviamente que la semana que viene, cuando veamos en la universidad, la charlaremos. Hoy, como les dije la semana pasada, vamos a empezar a charlar sobre la corriente alterna. Vamos a ver un poquito de cómo se genera, cómo nosotros la expresamos, cuáles son las distintas formas en las cuales nombramos a la corriente alternada. Y bueno, entiendo que sí nos debería dar el tiempo para empezar a analizar el efecto o lo que genera la circulación de corriente alterna en parámetros característicos concentrados, como ser resistencias, inductancias, que son las bobinas, y capacitancias, que se les conoce. Así que lo primero que me gustaría comenzar a mostrar es la forma y cómo nosotros logramos tener una onda alternada. Si nosotros tenemos un elemento de longitud finita, como este elemento que definimos como elemento A, dentro de un campo magnético, como el que tienen acá presentado, y ese elemento se encuentra moviéndose a una determinada velocidad dentro de ese campo magnético. Esa velocidad de giro está dada por la velocidad de rotación por el radio, que la podemos expresar como pi por el radio por n sobre 60. Vamos a tener que dentro de ese elemento finito que está girando dentro de este campo magnético, se va a inducir una fuerza electromotriz. El valor de esa fuerza electromotriz es definido por el valor B, que es el valor del campo de inducción presente, por L, que es la longitud de ese elemento dentro o bajo la acción de ese campo magnético, por B, que es la velocidad tangencial, por el seno del ángulo que va a barriendo. Ese valor de la fuerza electromotriz inducida estará expresado en volt. En función de la forma, entonces, perdón, antes de eso, nosotros vamos entonces a ver que dependiendo de la posición que se encuentra ese elemento finito, a medida que vaya recorriendo esta circunferencia de giro, va a ir teniendo distintos valores de fuerza electromotriz. Tendremos que en esta posición el valor será 0, ya que el único parámetro variable es el seno de alfa, los demás parámetros son valores constantes. Tendremos que en esta posición obtener un valor máximo, en esta posición nuevamente pasará por un valor 0, y en esta posición tendrá un máximo de sentido contrario al que tenía cuando se encontraba a 180. Es decir que si nosotros vamos analizando todas estas posiciones que están definidas aquí como punto A, punto B, C, D, E, F, G y H, vamos a ir encontrándole distintos valores
que se inducen de fuerza electromotriz dentro de o en ese elemento. La forma que va a tener esa onda va a depender de parámetros constructivos que tienen las máquinas generadoras de corriente alterna. Esos parámetros constructivos tienen que ver con la forma que tienen geométrica los polos de inducción, y aparte también de la conformación de los bobinados que generan esa inducción. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una onda de estas características la logramos a través del diseño. Nosotros lo que necesitamos tener, sí o sí, por definición, porque nuestro sistema, toda esa onda, es una onda senoidal. Por lo tanto, si nosotros ahora definimos de manera genérica, ya que podemos agrupar estos tres términos que son términos constantes, podemos definir que la fuerza electromotriz inducida en un elemento que se encuentra girando dentro de un campo magnético va a estar dada por el valor de la fuerza electromotriz máxima por el seno de alfa. Acá ya encontramos una forma en la cual nosotros expresamos una forma de expresar un valor de corriente alterna. Esta forma es la que nosotros denominamos valor instantáneo, ya que el valor de esta fuerza electromotriz está definido para una determinada posición, un determinado lugar, un determinado instante. Siempre los valores de fuerzas electromotrices, de corriente, de tensiones, de potencia, expresados de manera instantánea, se indican con una letra en minúscula. Mientras que el valor máximo, que es un valor característico, en este caso sería este punto, por ejemplo, el valor que se induce en el punto C, se indican con una letra mayúscula y un subíndice, indicando que es un valor máximo. Ahora bien, si nosotros lo que hacemos es colocar ahora en ese circuito, en ese elemento, un valor de resistencia, vamos a hacer que circule una determinada corriente. Esa corriente que va a estar circulando, obedeciendo a la ley de Ohm, vamos a tener que va a estar dada por el valor de la fuerza electromotriz máxima dividido el valor de la resistencia. Y va a ir también tomando distintos valores en función del seno del ángulo alfa, del seno del ángulo que va a recorrer. Por lo tanto, podemos también tener un valor instantáneo de corriente dado por la corriente máxima por el seno. Si nosotros en vez de alfa expresarlo en grados, lo expresamos en radianes, vamos a tener que ese ángulo va a estar variando entre 0 y 2pi. Y si en lugar de utilizar un valor alfa, nosotros lo que definimos es un periodo de tiempo, es decir, que nosotros vamos a tomar para lo que es esta onda senoidal que recién describíamos, que generábamos, un periodo definido para nuestra corriente alternada con un valor que tiene 20 milisegundos, ya que la frecuencia es de 50 ciclos, la frecuencia, recuerden, es las veces que se repite este periodo, que denominamos T, en un segundo. Entonces, por lo tanto, ese periodo T será cuando nuestro elemento A giró 2pi o 360 grados. Ahí describió un periodo. Por lo tanto, definimos a la frecuencia como la inversa del periodo. El valor instantáneo de la fuerza electromotriz, expresado de esa manera, en función de la velocidad angular y del tiempo, va a estar dado por el valor máximo por el seno de omega. Es decir, que reemplazamos ese valor de alfa por omega t. Mientras que el valor instantáneo de la fuerza electromotriz
va a estar dado por el valor máximo de la corriente por el seno de omega. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe, así estamos bien. Vamos a ver otros dos valores más que podemos utilizar para expresar el valor de una corriente o una tensión o una fuerza electromotriz alternada. Uno de ellos es el valor medio. El valor medio de una corriente alternada se define como aquel valor de la corriente alternada que produce el mismo efecto electrolítico que uno de corriente continua. No es uno de los valores utilizados generalmente para expresar valores de la corriente alternada, pero es una forma de definir. Está dado por el área representada solamente en este semiperíodo de la corriente alternada, ya que si nosotros tomáramos el valor de toda el área descrita por el periodo completo, el valor medio sería 0. Entonces, se determina cuál es el valor que tiene esta onda en este semiperíodo a través de la integral entre 0 y pi de la función que se trata. En este caso está hecho con el valor de la fuerza electromotriz, lo podríamos hacer con el valor de la corriente, con el valor de la tensión, con el valor de la potencia. Entonces, es el integral entre 0 y pi de la función, en este caso de fuerza electromotriz, por el diferencial del ángulo. Si nosotros ahora reemplazamos el valor de E por el valor instantáneo que recién habíamos definido, vamos a tener que esa E media va a ser igual a 1 sobre pi entre 0 y pi por E máximo seno de omega t diferencial del ángulo. Si lo resolvemos, encontramos que el valor medio es igual a 2 sobre pi del valor máximo. O lo que es lo mismo, es igual a 0,77 del valor máximo. Esto es el valor medio de la fuerza electromotriz, y este es el valor medio que se expresa con una letra mayúscula y un sonido F. El otro valor que sí realmente es importante es el valor eficaz, o valor medio cuadrático, o valor efectivo, que le suelen denominar alguna bibliografía. El valor eficaz de la corriente alternada, o de la tensión, o de la potencia, es aquel valor de la corriente alterna que produce el mismo efecto térmico que uno de corriente continua. Y por eso que es importante, porque es aquel valor de la corriente alterna que me es comparable con uno de corriente continua. Porque ya que cuando estamos hablando de lo que es un valor, de lo que es un efecto térmico, estamos ya refiriéndonos a lo que es la producción de trabajo, es decir, va a ser el valor de la corriente alterna que me va a terminar produciendo el mismo trabajo que uno de corriente. A los fines que a mí me interesa, es el valor que me es comparable. Y la forma de resolverlo o de encontrarlo es a través del valor medio cuadrático. Por eso que elevamos al cuadrado, que en este caso está desarrollado con el valor de corrientes. Entonces, al hacer el valor medio cuadrático, este semiciclo negativo, nosotros cuando lo integramos, lo tenemos positivo. Por lo tanto, ahora sí vamos a tener un valor para calcular entre 0 y 2 pi, es decir, en nuestro periodo. Si ustedes se fijan, haciendo el desarrollo del valor medio cuadrático, integrándolo entre 0 y 2 pi, vamos a llegar a que el valor de la corriente alternada, del valor eficaz de la corriente alternada, es igual a la raíz de I máximo al cuadrado sobre 2, o lo que es lo mismo, I máximo sobre 2. O lo que es lo mismo, 0,707 del valor. La forma que nosotros expresamos siempre los valores eficaces es con una letra mayúscula.
corriente, de tensión, de potencia. Eso ténganlo en cuenta y es importante a la hora de resolver problemas o de la presentación de problemas, en donde dependiendo de cómo les pongan, en qué letra les indiquen el valor al que se están refiriendo de corriente, de tensión, van a estar haciendo referencia o a un valor instantáneo, o un valor eficaz, o un valor máximo de la corriente. Lo último que tienen ahí presentado son formas en las cuales se expresa el valor de la fuerza electromotriz inducida a una máquina de corriente alterna. En estas máquinas nosotros debemos considerar otros factores para generar el valor de la fuerza electromotriz. En general, esta es la ecuación que se utiliza para calcular el valor de la fuerza electromotriz en una constante, que está asociada a un factor de forma. Ese factor de forma tiene que ver con el desarrollo de los arrollamientos de la máquina, por n, que es el número de vueltas, por phi, que es el flujo de ese campo que está induciendo, y por G, que es la frecuencia. A los valores de corrección, algo les comenté, ya creo que en algunas clases pasadas, los valores de la corriente alternada, en general los trabajamos como números complejos. Y usted sabe que un número complejo se puede representar por un vector. Si nosotros vemos la forma de onda que estamos generando con esta corriente alternada, podemos ir definiendo los valores instantáneos que va tomando la corriente alternada en cada uno de los puntos. A medida que va avanzando, a medida que se va describiendo esta onda, nosotros podemos ir definiendo en cada uno de estos puntos, para todo el periodo, un determinado valor instantáneo. Ese valor instantáneo que nosotros vamos representando, que son todos estos puntos que va ubicándose la espira a medida que va girando dentro de nuestro campo magnético, los podemos identificar a través de, podemos representar a través de un vector. Estos vectores que se están moviendo, que se están desplazando, que van cambiando su valor instante a instante, nosotros los denominamos fasores. Es decir, que un vector está girando en el tiempo, se está modificando su valor, se define o se lo nombra como fasor. En definitiva, es un vector que está girando. Esos vectores, esos fasores, en general en los circuitos eléctricos no están solos. Es decir, van a estar acompañados de otras magnitudes. Por ejemplo, fíjense, en ese circuito elemental que tienen ahí a la izquierda, hay dos fuentes. Es decir, que nosotros nos encontramos en ese circuito, vamos a tener dos magnitudes de fuerzas electromotrices interviniendo. Como nosotros podemos representar a las magnitudes de cada uno de ellos con un vector, podríamos tener un caso como el que está aquí indicado, en donde el sentido que impulsan las fuerzas electromotrices, estos dos generadores, sean en el mismo sentido, por lo tanto, se acumulan. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una fuerza electromotriz resultante y hagamos una suma en cada tipo, que sería una suma, lo podemos expresar también en los vectores, como lo tienen desarrollado aquí en la parte central. Es decir, vamos a tener el vector de la fuerza electromotriz 1 y el vector de la fuerza electromotriz 2. Si nosotros lo sumamos, encontraríamos este valor de fuerza electromotriz máximo de 1 más el 2.
que es lo mismo que lo que tienen representado aquí. Fíjense, nosotros vamos a tener la función de la fuerza electromotriz 1, la función de la fuerza electromotriz 2. Y por lo tanto, y por último, la sumatoria de ambas fuerzas electromotrices. En este caso particular, el ángulo de fase, el ángulo con el que están girando los dos vectores, es el mismo. Fíjense que están superpuestos. De hecho, que estén superpuestos los vectores implica que los puntos de corte, los puntos en los cuales se hacen cero ambas ondas, son iguales. Es decir, al mismo tiempo, ambas funciones pasan por cero. Estos casos particulares son los que nosotros denominamos que las magnitudes que intervienen, o nombramos que las magnitudes que intervienen se encuentran en fase. Es decir, fíjense que la fuerza electromotriz 1 está con el mismo ángulo que la fuerza electromotriz 2. Cortan en cero al mismo tiempo. Por lo tanto, decimos que esas fuerzas electromotrices se encuentran en fase. Obviamente, estamos acá representando fuerzas electromotrices, podríamos representar tensiones, podríamos representar corrientes, o podríamos representar corrientes y tensiones. Si estuviesen los vectores de corrientes y tensiones con el mismo ángulo, es decir, o pasasen por cero ambos al mismo tiempo, vamos a estar indicando que esas magnitudes se encuentran. Felipe, no tenía abierto el chat y no sé si la pregunta la hiciste ahora o ya me pasé de largo. Me dice, ¿cómo sé que la velocidad angular de ambos vectores es la misma? Porque, Felipe, la velocidad angular está dada por la frecuencia, por omega t. Esa frecuencia, vos fíjate que omega t es 2pi por f. La frecuencia es lo que en un sistema no varía. Es decir, siempre son 50 ciclos. Por lo tanto, la velocidad angular de todos nuestros parámetros eléctricos que intervienen en nuestro sistema es la misma. La velocidad es la misma. No quiere decir que nuestros parámetros se encuentren siempre en fase, es decir, que estén siempre alineados. Puede ser que estén desalineados, pero van a estar girando con la misma velocidad. Esa velocidad es la que da o genera nuestra máquina que produce energía eléctrica. De ahí proviene. Por eso que la velocidad de todos nuestros parámetros es la misma. Y la frecuencia siempre tiene que ser 50 ciclos porque es algo asociado con la propia estabilidad del sistema eléctrico. Entonces, es el único parámetro que no puede alterarse en un sistema. ¿Está bien, Felipe? Acá tienen presentado otro caso. Acá tienen presentado un caso en donde los dos parámetros que estamos analizando, y lo volvemos a hacer con dos fuerzas electromotrices, pero repito, podríamos hacerlos con dos tensiones, con dos corrientes, o con una tensión y una corriente. Acá tenemos un caso en donde ahora los parámetros ya no están en fase, sino que están desfasados. Siempre, cuando analizamos nosotros nuestros parámetros eléctricos, el sentido de giro que se toma es antihorario. Entonces podemos decir que E2 marcha con un determinado ángulo en adelanto con respecto a E1. Por lo tanto, nosotros para encontrar el valor de la fuerza electromotriz resultante de estos dos parámetros, deberíamos resolver esta suma vectorial, que es lo que tienen acá indicado como el vector en rojo. Si lo analizamos con las funciones de cada una de ellas, tendremos que aquí tendremos la función E1, aquí tendremos la función
E2, con un ángulo phi, entre E1 y E2. Si sumáramos punto a punto las dos fuerzas, las dos ondas, encontraríamos la fuerza electromotriz resultante desfasada, un ángulo phi' respecto a E1. En estos casos es cuando nosotros decimos que las ondas que estamos analizando se encuentran desfasadas un determinado. Es lo más común que va a terminar pasando en nuestro circuito. Cuando analicemos las distintas ondas, es decir, los distintos vectores de tensiones, corrientes, vamos a encontrar que hay ángulos de desfases entre ellos. El que vimos recién, cuando se encuentran en fase, son algunos casos muy particulares. No es lo que generalmente termina pasando. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo muy claro. Bueno. Bien. Entendido entonces esto, vamos a analizar qué pasa ahora cuando nosotros tenemos un circuito elemental y le aplicamos una tensión alterna. Yo tengo una resistencia que la vamos a suponer una resistencia ideal, ¿no? La que tiene aquí indicada, y le aplico una tensión alternada. Vamos a hacer que por este circuito esté circulando una corriente. Esa corriente que va a circular, ¿no?, va a estar dada, expresada en su valor instantáneo, como el producto del valor máximo de la corriente por el seno de omega t. En función de la ley de Ohm, nosotros sabemos que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, es decir, que la tensión aplicada va a ser igual a la caída de tensión que se va a producir en la resistencia al circular una corriente por ella. Es decir, que si nosotros lo expresáramos por la ley de Mayer, como está indicado acá, la tensión menos la caída de tensión que se produce en la resistencia, esto nos da igual a 0. Si reemplazamos en esta ecuación, de Ohm, el valor de la corriente por el valor de la corriente instantánea, por lo tanto, para determinar el valor de la potencia, vamos a tener que utilizar los dos valores instantáneos de la tensión y de la corriente. Si hacemos el producto, vamos a encontrar que la potencia instantánea desarrollada es igual a un máximo por I máximo seno cuadrado de omega. Por lo tanto, la potencia desarrollada es igual a la potencia máxima por el seno cuadrado de omega. Entonces acá podemos ver dos cosas. La primera es que, fíjense, si nosotros analizamos el valor instantáneo de la corriente y el valor instantáneo de la tensión, fíjense que los dos tienen el mismo argumento, es decir, los dos marchan en fase, los dos están dados por el seno de omega t. Por lo tanto, van a ser dos vectores, obviamente con magnitudes distintas, que se van a encontrar en fase. Son dos ondas, fíjense, las dos, con distintos valores, porque uno tiene un valor máximo y otro de máximo, con distintos valores máximos, ¿no?, pero las dos están pasando por cero al mismo tiempo. En este caso, cuando tenemos un circuito resistivo puro, la corriente y la tensión se encuentran en fase. Mientras que lo otro que podemos concluir es que, fíjense,
que la potencia desarrollada está dada por el cuadrado de las ondas desarrolladas. Es decir, fíjense, si nosotros hacemos el producto instantáneo de la onda de corriente por el de la onda de tensión, como acá se multiplican valores positivos, la onda resultante es una onda positiva. Mientras que en el otro semiperíodo, como se multiplican dos valores negativos, termina siendo también una onda positiva. Como toda la potencia desarrollada se encuentra sobre el eje de tiempo, si nosotros calculamos la potencia media, vamos a encontrar que hay una determinada potencia aprovechada. Ya la potencia media no es cero. No es cero, perdón, la potencia media. Entonces, esa potencia que se desarrolla en este circuito, obviamente que ustedes pueden intuir, si yo aplico una tensión, esta circulación de corriente por la resistencia me genera calor, me genera temperatura. Bueno, eso es trabajo. Es algo que yo estoy generando, que estoy aprovechando. Por lo tanto, yo tengo una potencia que es la que vamos a conocer en la corriente alterna, que se define como potencia activa, y es aquella potencia capaz de producir trabajo. Y se mide en vatios. Ya más adelante vamos a hablar, en la clase que viene vamos a hablar de las potencias. Pero por ahora se los voy a adelantar. Acá hay un ejercicio simplemente de ejemplo. Vamos al segundo caso. Eso es en el caso de un circuito resistivo puro. Vamos al caso inductivo puro, es decir, cuando tenemos una bobina. También vamos a suponer que esta bobina es una bobina ideal. En esta bobina no hay resistencia. Cuando nosotros le apliquemos una tensión alternada a esta bobina, vamos a hacer que circule o tienda a circular una corriente. Pero al circular esa corriente dentro de la bobina se va a generar una fuerza electromotriz que va a tender a oponerse a la circulación de la corriente. Siempre una bobina es un elemento limitador. Siempre la bobina lo que hace es oponerse a la modificación del estado. Es decir, si nosotros aplicamos la tensión para que comience a circular una corriente, la bobina genera un efecto de oposición al establecimiento. Si nosotros desconectamos la bobina, desconectamos la fuente, perdón, la bobina genera un efecto de oponerse a que deje de circular. Es decir, que siempre trata de establecer. La ecuación de equilibrio, a través de la ley de las mallas, me dice que la tensión aplicada es igual a la caída de tensión que se produce en la bobina, que va a estar dada por L, que es el coeficiente de autoinducción de la bobina. Recuerden que L se mide en henrios, por el diferencial de la corriente respecto a L. Si nosotros ya sabemos que la corriente que va a circular tiene esta función, I máximo por seno de omega t, y reemplazamos el valor de la corriente en esta ecuación y lo derivamos respecto del tiempo, vamos a entender que la tensión es igual a menos la fuerza electromotriz, o lo que es lo mismo, es igual a omega por L por I máximo coseno de omega. Como nosotros trabajamos con funciones senoidales, vamos a expresar ahora la tensión en función del seno. Entonces, para expresar o pasar el coseno de omega t a la función senoidal, lo que hacemos es sumarle 90 grados. Es decir, lo ponemos como seno de omega t más 90. Entonces, la tensión aplicada es igual a omega por L por I máximo por el seno de omega t más 90. Entonces, fíjense qué es lo que pasa acá a diferencia del caso anterior. La función corriente está dada por el seno de omega t, mientras que la función tensión está dada por el seno de omega t más 90. ¿Qué nos dice esto? Que la tensión en un circuito inductivo puro
la tensión adelanta 90 grados con respecto a la corriente. Es decir, que ya así en este circuito tenemos ahora un desfase de la tensión respecto de la corriente. El término omega L se lo conoce como reactancia inductiva y se expresa como XL y se mide en ohm. Esa reactancia inductiva será la oposición que presenta una bobina a la circulación del aire. Esto que recién estábamos comentando y determinando se puede representar como está aquí indicado, con el vector tensión adelantado 90 grados con respecto a la corriente. El vector tensión adelantado 90 grados con respecto a la corriente. Tengan en cuenta que decimos que está adelantado porque el sentido de giro, como recién les comenté, es un sentido de giro antihorario. Si lo representáramos con nuestras ondas de cada una de las funciones, esta será la función tensión y esta será la función corriente. En el análisis de potencias, ¿qué nos vamos a encontrar ahora? Si hacemos lo mismo que en el caso anterior, hacemos el producto de la tensión por la corriente, vamos a tener que la potencia de este circuito está dada por U máximo coseno de omega t por I máximo seno de omega t. Si nosotros tenemos en cuenta que seno de 2 omega t es igual a 2 seno de omega t por coseno de omega t, vamos a obtener que la potencia es igual a la potencia máxima sobre 2 por el seno de 2 omega t. Entonces, lo que terminamos haciendo, si nosotros multiplicáramos, como recién analizamos en el caso anterior, punto a punto, cada una de los valores de las dos funciones, vamos a encontrar que en este cuarto de periodo, la onda de potencia tiene un valor negativo. En este otro cuarto de periodo tiene un valor positivo. En este otro cuarto un valor negativo y en este otro cuarto un valor positivo. Si nosotros calculamos la potencia media de este circuito, encontramos que la potencia media es nula. Quiere decir que este circuito no desarrolla potencia activa, potencia capaz de producir trabajo. Desarrolla otra potencia que la denominamos potencia reactiva. La potencia reactiva se mide en volt-ampere reactivos, no genera trabajo y es la que se utiliza para producir el campo magnético de la bobina. Este 2, que multiplica 2 omega, me está indicando que la pulsación de esta onda de potencia es del doble de las ondas que la generaron. Si fíjense, tenemos dos periodos contenidos dentro del periodo de las ondas de tensión. ¿Está claro? ¿Preguntas? Profe, ¿qué tipo de potencia genera? Es una potencia que se denomina potencia reactiva. Es una potencia que no produce trabajo, pero es la potencia que yo necesito para producir el campo magnético. Es una potencia que se la denomina potencia entretenida, porque es una potencia que el generador la produce, la entrega a la carga genera el campo magnético, es decir, la bobina genera el campo magnético, y una vez que la generó, la devuelve. Entonces, es una potencia que está fluctuando entre la generación y el punto de consumo. Y vuelve. Va y viene. Va y viene. Ya van a ver que este tipo de potencia es una potencia realmente que nos produce problemas en las redes. Eso es lo que nosotros después vamos a terminar estudiando, corrigiendo en el tema que se denomina factor de potencia.
pero un poquito más adelante. Lo que me interesa es que quede claro es que un circuito o los elementos que generan trabajo consumen potencia activa, como es el caso de una resistencia. El caso de una bobina no consume potencia activa, sino que lo que hace es consumir potencia reactiva, que no produce trabajo, sino que genera solamente un campo magnético en los elementos que tienen poder. Veamos lo que es un circuito capacitivo puro. Hacemos un análisis similar al que venimos haciendo en cada uno de los casos anteriores, en donde ahora lo que hacemos es aplicar una onda alternada a un circuito donde hay solamente un capacitor. Obviamente que si también se va a establecer la circulación de una corriente, esa corriente va a estar dada por la ecuación que nosotros ya conocemos, por I máximo seno de omega t, y si aplicamos la ley de las mallas, la tensión aplicada es igual a la caída de tensión que se produce en el capacitor al ser atravesado por una corriente alternada. El diferencial de carga de ese capacitor está dado por el producto de la corriente respecto del tiempo, o lo que es lo mismo, a la capacitancia por el diferencial de U. Por lo tanto, el diferencial de U es igual a la corriente sobre la capacitancia por el diferencial de U. Si nosotros ahora queremos encontrar el valor de la caída de tensión, integramos la corriente dividido la capacitancia en ese diferencial de tiempo, y vamos a encontrar que la caída de tensión, si resolvemos la ecuación integrándola, vamos a encontrar que es igual a I máxima sobre C por 1 sobre omega por menos el coseno de omega t. 1 sobre omega C, 1 sobre omega C, 1 sobre omega C, es lo que nosotros denominamos como reactancia capacitiva, y se mide en ohm. Entonces, la reactancia capacitiva por la corriente, por el seno de omega t menos 90, me va a estar dando el valor de U sub C. Es decir, que U sub C es igual a I máximo por el seno de 90 de omega t menos 90. Fíjense qué es lo que pasa ahora. La tensión, la caída de tensión que se produce en el capacitor sub C con respecto a la corriente, nuevamente está en desfase, pero ahora retrasando 90 grados con respecto a la corriente. Ahora, la tensión en el caso de un circuito capacitivo puro retrasa 90 grados con respecto a la corriente. Es decir, que es un efecto totalmente inverso al que teníamos en el circuito inductivo puro. Y lo podemos representar de esta manera. Vamos a tener que la tensión está retrasando 90 grados con respecto a la corriente. Acá podemos analizar las ondas de tensión y la onda de corriente, en donde vemos el desfase de 90 grados entre tensión y corriente. Si analizamos la potencia, volvemos a encontrarnos que ahora hacemos el mismo análisis que habíamos hecho en el caso anterior. La potencia es igual a menos P máximo sobre 2 por el seno de 2 omega t. Si analizamos punto a punto, fíjense que ahora el primer cuarto de ciclo, en lugar de ser negativo como era en el caso anterior, es positivo, el segundo cuarto es negativo, el tercer cuarto es positivo y el cuarto es negativo. Es decir, fíjense que desarrolla una potencia, también una potencia media
nula, igual que en el circuito inductivo, pero de características opuestas. Es decir, que son dos potencias que se compensan entre sí. Y este efecto después nosotros lo vamos a aprovechar para mejorar nuestro sistema. Esta potencia que desarrolla este tipo de circuito también es una potencia reactiva, al igual que en el circuito inductivo. Solamente que nosotros las vamos a diferenciar. En una vamos a hablar de potencias reactivas e inductivas, y en esto vamos a hablar de potencias reactivas capacitivas. Ambas se terminan midiendo con la unidad que es el volt-ampere reactivo. Y acá tienen un resumen. Con un circuito resistivo, en un circuito resistivo puro, la corriente y la tensión marchan en fase. El parámetro que está influyendo es la resistencia, y la potencia desarrollada es una potencia que llamamos activa. Y la podemos calcular por esta simple ecuación, ustedes ya la conocen, Joule. La potencia es igual a R por I cuadrado. En el circuito inductivo puro, la tensión adelanta 90 grados con respecto a la corriente. El parámetro que interviene es la reactancia inductiva, que estaba dada por omega L, es decir, por 2pi por la frecuencia por L. La corriente retrasa 90 grados respecto a la tensión, o es lo mismo, la tensión adelanta 90 grados respecto a la. La potencia que se desarrolla es reactiva y se la puede calcular como el producto de la reactancia inductiva por la corriente al cuadrado. Y por último, cuando tenemos un circuito capacitivo puro, nosotros lo que tenemos ahora es que la tensión atrasa 90 grados con respecto a la corriente. El parámetro que interviene es la reactancia capacitiva, 1 sobre 2pi por F, o 1 sobre omega por C. En este caso, la corriente adelanta 90 grados con respecto a la tensión, que era lo mismo, la tensión atrasa 90 grados con respecto a la corriente. La potencia también es una potencia reactiva, donde U sub C es igual al producto de la reactancia capacitiva por el corriente. Y acá tienen los análisis de cada una de las ondas. Fíjense, en el circuito resistivo toda la potencia disipada es positiva. En el circuito inductivo la potencia media es 0, al igual que en el circuito capacitivo. Pero fíjense cómo son opuestas las disipaciones de potencia en el circuito inductivo y en el circuito capacitivo. Por lo tanto, estas dos potencias reactivas nosotros las podemos compensar. Este circuito que me desarrolla trabajo, en estos dos circuitos no se desarrolla trabajo. Este circuito utilizo la potencia para producir el campo magnético, y en los circuitos capacitivos utilizo esa potencia para producir el campo eléctrico en el capacitivo. ¿Preguntas? No, profe, se entendió. ¿Estuvo claro? Sí, sí. Dos palabritas nomás de números complejos y ya los dejo. Esto para que lo tengan en cuenta. Recién estuvimos hablando ya que vamos a utilizar, o se van a utilizar, nosotros en la teoría vamos a hablar mucho de los vectores y demás, vamos a hacer estos análisis vectoriales. Pero seguramente estas son cuestiones más que la van a tener que tener en cuenta a la hora de resolver problemas o analizar cuestiones en el práctico. Tengan en cuenta que los vectores, es decir, magnitudes de la corriente alternada, la podemos expresar con vectores, por lo tanto la podemos expresar con vectores. Va a haber distintas formas en las cuales yo puedo expresar el número complejo. Lo puedo expresar en forma binaria, como lo tienen acá, en donde yo voy a tener la parte real y la parte imaginaria, afectada por un multiplicador. Nosotros en la parte, en nuestro estudio, utilizamos el multiplicador J. Muchas veces en la trigonometría, en el análisis matemático común, utilizamos el multiplicador I. Es el mismo, nada más que nosotros utilizamos el J.
Otra forma de expresarlo puede ser en forma trigonométrica, como lo tienen aquí indicado, donde R es el radio vector por el coseno de alfa más J por el seno de alfa. Entonces descomponemos este radio vector en la parte real y en la parte imaginaria. Otra forma de expresarla es a través de la forma polar, en donde ese vector lo expresamos con un determinado módulo y con un determinado argumento. Dependiendo para qué nosotros después terminemos utilizando, es que muchas veces nos conviene trabajar con los vectores expresados de una forma o de otra. Simplemente recordar esto, en general para lo que es la suma y la resta, me conviene trabajar en la forma de expresión binómica, mientras que para la multiplicación y la división, si yo lo hago en la forma binómica, se pueden volver cálculos demasiado largos y complejos. Entonces es más fácil multiplicar y dividir con números expresados en forma polar. Por lo tanto, seguramente le va a ser de utilidad esto de utilizar sus calculadoras e ir convirtiendo las magnitudes de formas binómicas a polares o de polares a binómicas, dependiendo de la operación matemática que van a hacer. Recuerden que si ustedes están multiplicando números complejos y lo hacen en forma polar, es muy sencillo, ya que los módulos se multiplican y los argumentos se suman. Y si van a dividir, los módulos se dividen y los argumentos se dividen. Y esto es lo que vamos a empezar a ver la clase que viene, que es algo similar a lo que estamos analizando hoy, pero ya